Mega Canal Puebla. Con XView Televisión Interactiva siempre hay algo que ver. Regresa a tus canales en vivo hasta 48 horas. Pausa cuando estés ocupado y reinicia si llegaste tarde. Graba todo lo que quieras ver y disfrútalo cuando quieras. Encuentra series completas, capítulos de estreno y películas en más de 8,000 horas en tu tele o cualquier dispositivo móvil. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de OXXO de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable ya nada es igual. Necesitábamos hacer que en tu celular cupieran tu estado de cuenta, una terminal para pagar con tarjeta, un mapa con los sí cercanos a ti, centros de cobro autorizados, soporte técnico y, claro, nuestras promociones. Así que las pusimos aquí. La Mega App. Todos los servicios en tus manos. Tan solo entra a la sección de registro en línea de nuestra página web. Contéstala, después descarga la aplicación y ¡listo! Mega App. Disponible ya en App Store y en Google Play. Necesitábamos hacer que en tu celular cupieran tu estado de cuenta, una terminal para pagar con tarjeta, un mapa con los sí cercanos a ti, centros de cobro autorizados, soporte técnico y, claro, nuestras promociones. Así que las pusimos aquí. La Mega App. Todos los servicios en tus manos. Tan solo entra a la sección de registro en línea de nuestra página web. Contéstala, después descarga la aplicación y ¡listo! Mega App. Disponible ya en App Store y en Google Play. Mega Canal. Excelente noche, qué gusto que me acompañen este jueves en A Fondo, un programa bastante interesante y por eso me da mucho gusto presentar a la invitada de esta noche, Claudia Alonso. Ella es antropóloga, doctora en antropología, se podría decir, necia en antropología, nos estaba platicando. Muchísimas gracias, Claudia, por estarnos acompañando. Gracias por la invitación, buenas noches. El tema de esta noche es la violencia digital. Y antes de entrar al aire estábamos platicando sobre, si bien en 2018 es cuando se aprueba aquí en el Congreso local la ley Olimpia, ¿no? Lo que conocíamos o se conoce como Olimpia, a esta ley donde se puede sancionar a personas que compartan fotos íntimas de las mujeres sin su consentimiento. Pero hubo un cambio, un avance más. ¿Nos podías platicar? Bueno, hay un parteaguas, ¿no? Esto ocurre hace 2 meses, el 25 de noviembre del 2019. Es aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Qué es lo que se modifica? Se modifica el artículo 6, la fracción 4 de esta ley. Este artículo, bueno, un poco de contexto, ¿no? La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se aprueba desde el 2007, tipifica las distintas violencias que experimentamos las mujeres por razones de género, y en el artículo 6 aparece violencia física, psicológica, económica, sexual, y se agrega un nuevo tipo, que es la violencia digital, ¿no? Entonces, esto nos pone en otro contexto, porque a diferencia de la tipificación que tenemos en el Código Penal del Estado de Puebla, que no tiene el componente de género, la integración de la violencia digital a la ley de acceso permite una lectura distinta, y esto lo vamos a ir platicando a lo largo del programa, qué implica que esté dentro de la ley de acceso. Pero en principio, ¿qué es lo que se incluye o cómo queda la propuesta de reforma? Violencia digital como aquellos actos de acoso, hostigamiento, violación de la intimidad sexual, es decir, difusión no consentida de contenidos sexuales, vulneración de información, datos o información privada, divulgación de información apócrifa, discursos de odio, amenazas, insultos, y esto se puede realizar sea de manera impresa, en audio, en video, en imagen, y con la intención de vulnerar principios muy importantes de los derechos humanos, que son la dignidad, la libertad, la intimidad y la integridad de las personas. Esta fue la propuesta
lo podemos ir desglosando, pero esta es la propuesta, queda en la Cámara, la aprobación de la Cámara de Diputados. Todavía el día de ayer, revisando la página del Congreso de la Unión, no parece que haya pasado ya a la Cámara de Senadores y no está publicada en el periódico oficial. Entonces, algo pasó ahí, estamos en la espera, pero esperamos que esto camine. Después de esto se esperaría la modificación al Código Penal Federal, y entraríamos a otro marco muy distinto de interpretación en materia de violencia digital. Claro, y aparte es un avance, ¿no? Es utilizar lo que ahora tenemos, la tecnología, que es lo que está a la mano de absolutamente todos, ¿no? Sí, efectivamente. El asunto aquí es que, bueno, venimos discutiendo sobre violencia digital ya desde hace un buen rato, efectivamente a partir de la proliferación en el uso de medios digitales para comunicarnos. El asunto aquí, y por eso digo que entramos a otro capítulo, es que se reconoce el hecho de que la violencia digital se ejerce sobre todo, particularmente algunos tipos de violencia digital, sobre todo hacia población femenina, ¿no? Se ejerce como una forma de control de género. Particularmente, voy a poner a extraer algunas de las expresiones de violencia digital que se tipifica ahora en este artículo. La divulgación no consentida de contenido sexual se ejerce más hacia mujeres, claro. Y se ejerce más hacia mujeres porque, digamos, es distinta en su origen, es decir, ¿por qué se ejerce? Socialmente, ¿qué ocurre para que se ejerza más hacia mujeres? Y es distinta en su impacto. Es distinta en su origen, en tanto que se ejerce como una forma de control de la sexualidad femenina. Si alguien sube de manera no consentida una imagen desnuda o semidesnuda o de una persona realizando actos sexuales y es mujer, lo que va a venir es un proceso de revictimización. Se considera, digamos, hay una afectación a la reputación mucho mayor que si este cuerpo fuera un cuerpo de hombre. Porque, y expresa la cosificación del cuerpo de las mujeres. Expresa la sanción al ejercicio de la sexualidad femenina y expresa el control a la sexualidad femenina. Y esto lo vemos, tiene que ver con un conjunto de aprendizajes sociales en relación al ejercicio de la sexualidad. A los hombres se les promueve el ejercicio de la sexualidad. De hecho, hay rituales de inicio que están a cargo del padre del joven, de inicio de la sexualidad, y a las mujeres se les pide que lleguen vírgenes al matrimonio. Es decir, por un lado se promueve y por el otro lado se reprime. Lo que en un lado es visto como buena experiencia sexual, en el otro lado es visto como mala reputación, ¿no? Entonces, por un lado, saber, digamos, del lado masculino, saber tener información en materia de sexualidad es algo considerado positivo, y en las mujeres es ¿por qué tienes esta información? ¿Por qué sabes tanto de este tema? Eso no está bien, ¿no? Entonces, esta formación y expectativa diferenciada por género también se expresa en los medios digitales, porque al final lo que estamos viendo, la violencia digital, no es más que la continuidad de otras formas de violencia que experimentamos las mujeres en la vida cotidiana. Entonces, experimentamos violencia psicológica y la vamos a experimentar a través de los medios digitales, ¿no? Experimentamos acoso y hostigamiento y la vamos a experimentar a través de los medios digitales. Entonces, es una expresión que da continuidad, pero se exacerba en los medios digitales debido al anonimato. Exactamente, no sabes contra quién o no sabes a quién poder señalar o culpar, o si bien estás recibiendo algún ataque, no sabes cómo defenderte porque no sabes, estás peleando contra una pantalla, literalmente, ¿no? No sabes cómo poder actuar para evitar que esto se siga proliferando, que bien sabemos que si el acoso existe, es en ocasiones cara a cara. Aquí no sabes contra quién o contra quiénes te estás enfrentando. Se puede decir que han evolucionado conforme nosotros hemos evolucionado a conocer tanto las plataformas digitales
¿Se puede decir así? Que se ha ido sofisticando la violencia. Claro, cada nueva aplicación que surge va a ser usada también con nuevos tipos de violencia. Por ejemplo, el Twitter es uno de los medios más utilizados para denostar la imagen de alguien, ¿no? Otras plataformas como el Facebook, bueno, para subir imágenes y videos, etcétera. O sea, sí, cada una puede tener algún uso diferenciado, pero finalmente aquí lo que tendremos que ir identificando es cada una de estas maneras específicas que incluye el concepto amplio de violencia digital. Lo primero, el acoso y el hostigamiento, que es algo que hemos vivido cara a cara, con la diferencia de que el acoso es entre pares y el hostigamiento hay una jerarquía. Entonces, si viene de parte de un jefe, de parte de un profesor, esto sería hostigamiento, ¿no? También una modalidad que es muy interesante, el discurso de odio está incluido en la definición de violencia digital. ¿Y qué es esto del discurso de odio? Tiene que ver con prácticas discriminatorias, pero va mucho más allá de la discriminación. El discurso de odio es un discurso que denosta a un grupo y que incita al ejercicio de violencia hacia ese grupo. Va mucho más allá de decir no estoy de acuerdo, de decir no me gusta las características de este grupo, sino es vamos a linchar a este grupo. ¿Me explico? El discurso de odio puede ser un discurso xenófobo, puede ser un discurso racista, pero cuando lo miramos desde el enfoque de género y en el caso de la violencia digital asociada o que tiene su origen en razones de género, es un discurso misógino y es una invitación a vamos a castigar a las mujeres, vamos a linchar a las mujeres, vamos a darles su merecido, a darles un castigo, etcétera, ¿no? Ahí está la noción de discurso de odio. Y luego la circulación, que ya lo tocábamos, no consentida de imágenes de contenido sexual. Y acá viene, digamos, es el delito en sí mismo y luego el proceso de revictimización. Claro. ¿Qué viene después? La reacción en las plataformas no es hacia el agresor. Esto ocurre en otras formas de violencia de género como el feminicidio, que empiezan a plantearse preguntas de por qué iba de madrugada, por qué iba de minifalda. Porque tenía... ¿No? Exacto. Hace unos días llegó un caso a nosotros de feminicidio, saliéndome un poquito del tema, pero yo creo que los medios de comunicación también tenemos una parte muy importante, incluso las dependencias que a veces comparten estos boletines, donde efectivamente de quien se habla y a quien se revictimiza es a la mujer. Que cómo la mataron, a qué hora salió, cómo venía vestida. Siento que son factores que ni las autoridades en ocasiones cuidan, ¿no? En lugar de irse contra quién es el agresor o posible agresor, siempre se trata de revictimizar. Pasaba un caso la semana pasada de una pequeña de 10 años que perdió la vida en Xietla. Y cómo las autoridades, incluso algunos medios de comunicación, cómo bajan la información. Y era una chiquita y estaba aquí. No es necesario llegar a tanto cuando ni siquiera, y apenas mencionas quién podría ser el posible culpable. No, ahí está la información. Y eso fomenta a que quien consume ese medio de comunicación o quien ve esa página diga, no, y se crea este chip. Y es así como siento que lo vamos divulgando. Entonces, yo creo que también es muy importante nosotros, el papel que hacemos como medio de comunicación, de hacia quién va la nota, ¿no? O qué buscas ganar con esa nota. Si buscas ganar nada más like por morbo, por ejemplo, o por el amarillismo, y no cuidar realmente lo que es importante. Están matando a mujeres, ¿no? Y no importa cómo vayan vestidas, no importa a qué hora salieron, sino las están matando y ahí está el problema. Más allá de revictimizar, que de nada les sirve a ellas para hacer justicia en este caso. Claro, sí, empezamos a perder de vista las preguntas sustantivas que tendrían que ser preguntas hacia las características del agresor, ¿no? En el caso de un feminicidio, ¿era un agresor? ¿Eran varios? ¿Qué tipo de arma llevaba? Nos olvidamos de estas preguntas y volteamos a mirar cómo iba vestida la víctima. Lo mismo pasa con la violencia sexual por medios digitales y tiene que ver con una idea, con una construcción social de pensar a las mujeres, todavía esta idea de Eva
que le da la manzana a Adán, ¿no? Las mujeres como quienes incitan, como quienes provocan. Y aquí efectivamente tendríamos que hacer un trabajo fuerte en todas las instituciones, en todos los ámbitos, familiar, escolar, etcétera, de reconocer que la víctima no es culpable y reconocer que ahí se comete un delito y desnormalizar esta violencia, porque hoy día dar un clic en el estado de Puebla, que es de los primeros estados que tiene la ley Olimpia, porque Olimpia es poblana, dar ese clic es un delito penal. Y esto muchos jóvenes no lo saben, y entonces lo ven normal, que les envían o que tienen la foto de su novia semidesnuda, le dan clic, lo circulan entre el grupo de amigos. Bueno, eso es delito. Claro. Y eso es lo que tendríamos que desnormalizar, y cuando eventualmente vienen los linchamientos en las plataformas digitales, que es lo que vivió Olimpia en su momento, ella vive todo tipo de violencia después de que circula de manera no consentida un video suyo de contenido íntimo. Ahí tendría que haber un contradiscurso para detener esto, una denuncia oportuna, un parar, porque esto finalmente tiene afectaciones muy graves de tipo psicológico, por supuesto, de tipo a veces incluso físico. Tenemos noticia de intentos de suicidio en jóvenes que han vivido este tipo de violencias, de deserción escolar, jóvenes que interrumpen la licenciatura después de haber sido víctimas de algún tipo de violencia digital. Entonces, es grave de lo que estamos hablando. No es una cuestión menor, no por el hecho de ocurrir en las redes, es menos real. Los efectos son de gran alcance en la vida de cada persona, ¿no? Uh-huh. Claudia, vamos a hacer una pequeña pausa, sí. ¿Te parece? Y continuamos con esta charla aquí en A Fondo. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de OXXO de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable ya nada es igual. Con XView Televisión Interactiva siempre hay algo que ver. Regresa a tus canales en vivo hasta 48 horas. Pausa cuando estés ocupado y reinicia si llegaste tarde. Graba todo lo que quieras ver y disfrútalo cuando quieras. Encuentra series completas, capítulos de estreno y películas en más de 8,000 horas en tu tele o cualquier dispositivo móvil. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? Mega Canal. Con XView Televisión Interactiva siempre hay algo que ver. Regresa a tus canales en vivo hasta 48 horas. Pausa cuando estés ocupado y reinicia si llegaste tarde. Graba todo lo que quieras ver y disfrútalo cuando quieras. Encuentra series completas, capítulos de estreno y películas en más de 8,000 horas en tu tele o cualquier dispositivo móvil. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? Mega Canal. Necesitábamos hacer que en tu celular cupieran tu estado de cuenta, una terminal para pagar con tarjeta, un mapa con los sí cercanos a ti, centros de cobro autorizados, soporte técnico y, claro, nuestras promociones. Así que las pusimos aquí. La Mega App. Todos los servicios en tus manos. Tan solo entra a la sección de registro en línea de nuestra página web. Contéstala, después descarga la aplicación y ¡listo! Mega App. Disponible ya en App Store y en Google Play. Mega Canal Puebla. Continuamos aquí en A Fondo platicando de la violencia digital, estamos mencionando de género y antes de irnos una breve pausa estamos platicando del caso de la ley Olimpia. ¿Cómo es que nace
¿no? Crear una ley que era muy necesaria y que una chica valiente que vivió un caso muy de cerca, que la afectó muy de cerca, pues se pudo rodear de personas que la pudieron ayudar a impulsar esa ley, que varias mujeres, no solamente en Puebla, ¿no? Porque esta chica mencionábamos Olimpia, es poblana, es de la Sierra Norte, sino en todo el país, pues está siendo afectada. Sí. Bueno, ustedes conocen ya la historia. Olimpia es poblana, es una joven que es víctima. Alguien filtra un video de contenido sexual a las redes sociales y en muy poco tiempo ya estaba en páginas para adultos. Cuando ella va a denunciar, en el Ministerio Público lo que le dicen, esto no es delito. Tú consentiste que te tomaran el video, y esto es una clave. O sea, retomo un poco la historia de ella como para pensar también en las diferentes partes de la comisión de este delito y en cómo llegamos a que se tipifique como tal, ¿no? Cuando ella va a denunciar, le dicen, tú consentiste que te tomaran el video. Y aquí diferenciar, una cosa es consentir, que te tomen una foto o video, por ejemplo, consentir, darle la anuencia a la pareja, pero darle el consentimiento a la pareja es para que te tome el video a ti y se mantenga en privado. No le estás dando el consentimiento de que al día siguiente lo divulgue entre su WhatsApp de amigos. Entonces son dos momentos diferentes y una cosa no lleva a la otra. Ella da el consentimiento, digamos, esto lo vive en pareja y el video se filtra. A partir de que ella descubre que esto no se puede denunciar porque no es considerado un delito, entonces pasa evidentemente por un proceso de depresión, de reclusión. En la antropología le llamamos muerte social. No solo existe la muerte física, sino existe la muerte social. De ser señalada, ¿no? De ser juzgada por Exactamente. algo que, bueno, se trató únicamente de pareja, ¿no? Que ella lo está haciendo, entiendo, era para su novio, creo. Sí. Y ya, no había necesidad. Y aquí me da mucha curiosidad y también coraje, se puede decir, que quien comparte el video es él. Sí. A quien debían estar juzgando es él, ¿no? Por haber compartido un video que era de los dos. No a ella por estar haciendo algo que únicamente imaginaba y ella pensaba que iba a quedar entre dos. Sí. No entre todas las personas que lamentablemente, bueno, se divulgó este video. Y más entiendo, ella era de una zona, pues uno de los pueblos de Huauchinango, ¿no? Es una zona muy cerrada, son pocos habitantes, entonces pueblo chico, infierno grande, mencionan. Y es ahí donde, bueno, tú mencionabas, ¿no? Comienza esta muerte social, un término que acabo de aprender gracias a ti. Y poco a poco ella trata de salir adelante de este caso, de este tema, y es así como logramos, entiendo, fueron muchísimos años de búsqueda, ¿no? Y de lucha. Sí, efectivamente, este es un caso muy interesante porque ella logra pasar del lugar de ser víctima de un delito a politizar lo vivido, trascenderlo, volverlo público y convertirlo en una causa a partir de un movimiento, de una organización y un conjunto de organizaciones que han acompañado este proceso, y hoy día tenemos la tipificación del delito en distintos estados de la República. Entonces tenemos un proceso muy interesante a nivel de modificación de los códigos penales a nivel de los estados de la República. Tenemos ahora esta modificación o esta iniciativa de modificación en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esperamos que venga después de la aprobación y modificación de la ley. Se esperaría que se modifique el Código Penal Federal, porque ahí hay un detalle. Para que se pueda denunciar el delito, necesita estar en los códigos penales. Las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto la ley general como las leyes, las versiones estatales, son marcos orientativos, marcos que nos permiten dar una interpretación, pero para poder denunciar el delito necesitamos que esté en el Código Penal. Afortunadamente en Puebla tenemos ya desde hace un buen rato el delito de violación a la intimidad sexual, que es el artículo 225 del Código Penal del Estado de Puebla, y tenemos también el delito de ciberacoso. Esto fue aprobado el año pasado, el de ciberacoso.
Me parece que fue en abril del 2019. El asunto de estos dos delitos es que todavía no tienen el componente de género. Es un avance importante, pero no tienen el componente de género. Entonces, no reconocen lo que decíamos hace rato, que la comisión de este delito ocurre en el marco de un conjunto de creencias asociadas a los cuerpos de las mujeres, a los cuerpos de los hombres, a la sexualidad femenina, al control de género, al control de uno de los géneros a partir de estas prácticas, y no solo a partir, decíamos, del control sexual, sino en general de prácticas discriminatorias, que eso es lo que sí se incluye en la reforma a la Ley General de Acceso. Prácticas discriminatorias, lo que decíamos, discursos de odio, insultos, que tienen que ver con un ejercicio de violencia muy amplia, que no solo es violencia sexual, y que sigue dejando en la sumisión a uno de los géneros, sigue repitiendo a través de los distintos medios digitales que las mujeres no valen, que las mujeres no importan, que las mujeres merecen esta violencia. Y esto se replica, tiene una resonancia, este es el asunto de los medios digitales, tiene una resonancia que no tiene en otros medios. Entonces, bueno, ¿qué esperaríamos, regresando a la parte como jurídica? Esperaríamos que en el Estado de Puebla se integre también, o hubiera una iniciativa de modificación, de integración de la violencia digital, de igual manera en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, pero en su versión local. Claro. Y esperaría este componente. Exacto. Okay. Que se integre la violencia digital como un tipo, después de la violencia física, psicológica, la violencia digital, pero que además en el Código Penal Estatal se integrara el componente de género. Okay. Entonces yo creo que tenemos todavía ahí un camino importante por andar. Estamos en un proceso, creo que sobre todo político y de debate muy importante, pero en términos jurídicos, es decir, a fin de hacer posible la denuncia, tenemos todavía un largo camino, sí. Desde tu punto de vista, en este entorno, veíamos las cifras, las graves cifras con las que salimos el año pasado, hablando ahorita de feminicidios. Sí. Encabezando el top 5, se podría decir, en los estados con más casos de feminicidio, aún que ya se haya implementado la alerta de género. ¿Qué falta aquí en Puebla? Mucho trabajo en términos de prevención, mucho trabajo en términos de transformación cultural, ¿no? Por supuesto, trabajo en todos los niveles de las instituciones escolares, desde preescolar hasta la universidad. Trabajo de prevención, trabajo de atención a las violencias, de detección oportuna de estas violencias. Por ejemplo, las instituciones de educación superior requieren ofrecer a sus estudiantes mecanismos de atención a la violencia. Si este tipo de violencia se da entre compañeros, dentro de la institución tendría que ofrecer algo para sancionar, por lo menos administrativamente, a ese estudiante, con independencia de si esto se puede llevar a una denuncia penal o no. Las instituciones tendrían que ofrecer, porque además las instituciones de educación superior, media y en general las instituciones escolares tienen que atender también a estos marcos de la Ley General de Acceso, de la Ley de Educación Superior, Ley General de Educación, que todas estas tienen ya integrado el enfoque de género. Claro. Entonces, no es una cuestión nada más de conciencia, es una cuestión de cumplimiento de la norma. Entonces, acciones en materia de prevención, en materia de atención, de sensibilización y en materia de sanción al interior de las distintas instituciones, incluidas las instituciones laborales. ¿Cómo previenes el acoso, el hostigamiento al interior del espacio laboral? ¿Cómo lo integras en la cultura laboral si no es a través de talleres, a través de sensibilización, de manera preventiva? Claro, para poder evitar algo más adelante, ¿no? Y yo creo que tú acabas de dar con el clavo de lo que se necesita, porque cualquiera, no es que las políticas públicas, si es que no están haciendo, en este caso los legisladores, ¿no? Que estamos hablando en el Congreso, no están poniéndose las pilas, momento, ¿no? Yo creo que es un trabajo que si bien sí es coordinado con tanto los legisladores, las autoridades, pero también viene desde la educación o incluso desde casa.
¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo colaborativo. ¿Qué vislumbras para este 2020 en el tema? Sí hay avances, tú lo mencionabas, ¿no? Aún falta y tenemos muchísimo camino, pero creo que se están identificando algunos errores que veníamos cometiendo desde años atrás. Entonces, poco a poco hemos ido avanzando, pero aún falta. ¿Tú qué vislumbras? Bueno, 2020 esperamos, como decía, que se apruebe finalmente en la Cámara de Senadores, que es la Cámara que hasta donde entendemos falta, que se apruebe esta reforma al artículo 6 de la Ley de Acceso, que se hagan las reformas pertinentes en el Código Penal Federal y que en cascada tengamos reformas en los distintos estados. Esto tendría que ir a la par de campañas de sensibilización, porque la reforma incluye una modificación a la Ley General de Educación. En términos de sensibilizar a la comunidad de madres y padres de familia, de sensibilizar a los docentes, entonces esperamos un proceso en cascada. Por supuesto que esperamos acciones, como decíamos, congruentes con estos marcos jurídicos que están cambiando, acciones en los microespacios, en las familias, etcétera. Tú decías, bueno, o sea, ¿cómo desnormalizamos si en el ámbito familiar seguimos haciendo bromas misóginas? Y nos reímos todos y nadie dice, oigan, ¿se dan cuenta que esto es un chiste racista? ¿O se dan cuenta que esto es un chiste misógino? ¿O se dan cuenta que esto es un chiste xenófobo? Si nos seguimos riendo de esto, lo que le estamos enseñando a las nuevas generaciones es que eso no es tan grave. Sí es grave. Eso, más los refranes, más las canciones, más etcétera, 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 cuando empezamos a revisar, estamos llenos de la reproducción de la violencia. De construir eso es muy difícil. La sanción es más rápida, pero las transformaciones de los marcos jurídicos van con mayor rapidez que las transformaciones culturales, porque eso tiene que ver con algo con lo que crecimos, y esta es la parte más difícil, y tampoco se transforma de inmediato con un taller. Es un proceso de hacer distancia de aquello que ya estamos viendo como normal. Por supuesto, y es una tarea muy grande, bueno, a los que nos están escuchando allá en casa, ¿no? Y hay que ponernos las pilas y evitar que esto siga siendo normal, porque no lo es, ¿no? Y está afectando a muchas personas. Claudia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias. Y muchísimas gracias a usted por habernos acompañado en casa. Recuerde, mañana lo espero en punto de las 9.